Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría poder presentarme. Soy la doctora Nieves Torres, directora del Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos del Instituto Universitario de Ciencias Empresariales. Para mí es un placer poder presentar esta masterclass que trata sobre el liderazgo y valores, retos y oportunidades en las organizaciones. Nuestro ponente es el doctor Valentín Martínez, es doctor en psicología, es profesor titular y experto en liderazgo, gestión de personas y de gestión de equipos de alto rendimiento. Su trayectoria profesional no solo está vinculado al ámbito universitario, sino también al ámbito organizacional a nivel de empresa, para el que ha desarrollado diferentes proyectos con un gran impacto a nivel nacional y los países de América Latina. Voy a dar, por tanto, paso a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Un placer compartir con todos vosotros y vosotras este espacio. Francesc Torralba, el catedrático de la Universidad Ramon Llull, de la Cátedra de Liderazgo Ético, dice que uno de los elementos básicos de las personas es la gratitud, ¿no? Entonces yo ejerzo de persona agradecida, por lo tanto agradecer esta amable invitación para estar hoy aquí y agradecer también a Nieves la presentación que ha hecho de mi persona. Lo que vamos a hacer durante estos 40 o 45 minutos va a ser intentar definir un poco el liderazgo en valores en las organizaciones. Me interesa especialmente valorar o describir o analizar qué organizaciones son las que vamos a encontrarnos en los próximos meses, en los próximos años, porque tenemos aquella máxima de decir, si no conocemos qué organizaciones vamos a tener que dirigir o liderar, difícilmente podemos definir también, ¿no?, los liderazgos que van a dar respuesta adecuada a esas demandas, ¿no? Nos hemos planteado como 4 objetivos que son muy complementarios. Uno primero de ellos que tiene que ver con los retos y las oportunidades de estas organizaciones, de las empresas, de las instituciones en general. Se habla mucho de los retos, muchas veces, muy pocas veces de las oportunidades, por lo tanto vamos a vincular las dos cosas. En un segundo elemento, definir, describir cuáles serían algunos elementos importantes del liderazgo o aquellos pilares que son sustanciales a las personas que lideran, y después organizaciones, liderazgo, la capa de valores, ¿no? ¿Cuáles son aquellos valores que tendrían que ser los elementos nucleares de nuestra práctica profesional, ¿no? No solo aquellos que tenemos definidos, sino aquellos que modifican comportamientos o conductas como valores que tienen una convicción determinada desde un punto de vista individual o desde un punto de vista colectivo. Y al final siempre decimos en el ámbito universitario que ya que hacemos alguna cosa para compartir espacio, pues por lo menos que nos podamos llevar a algo en la mochila personal que luego la podamos utilizar en nuestra práctica profesional, ¿no? Uno de los elementos importantes en el ámbito de los valores tiene que ver mucho con el recorrido profesional que uno ha ido haciendo durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, Nieves me ha presentado anteriormente, pero esta transparencia la pongo no simplemente para decir que sí que es cierto lo que ha dicho Nieves, que también, sino porque ratifica aquello que uno no siempre ha estado o ha sido director general y por lo tanto ha asumido responsabilidades en su conjunto, sino que también ha tenido la posibilidad de desarrollar práctica profesional en cualquier ámbito jerárquico, y eso es bueno porque te aporta un conocimiento de la estructura organizativa importante, y que si uno aprende en aquello que va haciendo, pues también lo acumula en su mochila personal, ¿no? Todo lo que voy a decir durante esta sesión la hemos ido trabajando durante estos últimos años en la Cátedra de Liderazgo en Valores, que yo tengo el lujo y el privilegio de dirigir, pero que lo compartimos en un equipo de trabajo en el que hemos llegado a una serie de conclusiones que quiero compartir con ustedes esta tarde aquí. Claro, la primera pregunta que podríamos plantearnos es, en un momento determinado, ¿qué son las cátedras y para qué nos van a servir, ¿no? Bueno, las cátedras son espacios de conocimiento, aquello que desarrollan, analizan, concretan, critican, justifican temas determinados, profundizan sobre esos temas determinados y luego lo que hacen es trasladarlos al ámbito social. Y también del ámbito social recogen ese ámbito de conocimiento para luego ser capaces de darle método, ¿no? Cátedras en el mundo universitario, pues hay muchísimas. Cátedra de ética, cátedra de salud mental, de salud pública, del agua, de lo que ustedes quieran, ¿eh? Prácticamente de la totalidad de temas que se podían analizar en su conjunto. Claro, una primera reflexión sería, ¿por qué en un momento determinado
nos pusimos a pensar que desarrollar un proyecto de cátedra de liderazgo en valores pues podía ser interesante, ¿no? Bueno, yo diría que básicamente por tres razones, ¿no? La primera de ellas es porque pensamos que estamos en una cierta crisis de liderazgos en todos los entornos, en el entorno académico, en el entorno político, en el entorno social. Nos costaría mucho a veces buscar personas que de golpe te inspiraran ese concepto de liderazgo. Estamos en una crisis de liderazgos no solo porque lo diga yo, que también, sino porque la mayoría de bibliografía lo describe. Y les pongo tres ejemplos que hemos ido trabajando desde la cátedra durante estos últimos meses. Hago un paréntesis, los ejemplos no tienen que ver nada con idearios políticos, por lo tanto no estoy justificando la acción política o discutiendo la acción política, sino el impacto de alguna de esas decisiones políticas. Por ejemplo, la gestión de la DANA durante estos últimos meses, ¿no? Bueno, el impacto que se ha generado en el ámbito poblacional nos lleva a pensar que las personas que tenían que asumir niveles de liderazgo, por lo tanto, disminuir el impacto negativo de una tragedia, pues no ha sido así, ¿no? Una de las cosas que se ha criticado muchísimo, aparte de la falta de recursos que podían ser, es la falta de liderazgo. Alguien que asumiera, o personas en su conjunto que asumieran esa capacidad de influencia desde un inicio. Un segundo elemento, por ejemplo, podía ser lo que vivimos en Cataluña desde el 2012, ¿no? Bueno, el famoso procés, ¿no? Donde las personas que lideraban ese procés, pues seguramente alguno de ellos, yo diría que con buena intención, pero bueno, que el impacto que se generó a nivel social, pues igual no era el esperado, ¿no? Entonces, se discute mucho también cómo se asumieron esos liderazgos. Y uno tercero, si les parece más internacional, pues no sé, el ejercicio de liderazgo de Donald Trump, ¿no? No discuto que sea una persona legítima asumiendo la presidencia de Estados Unidos. De hecho, la han votado más de 75 millones de personas, por lo tanto no vamos a discutirlo, pero sí alguna de las acciones y cómo desarrolla esas acciones, ¿no? Si los liderazgos los estamos planteando como personas pues accesibles, permeables o respetuosas. Bueno, no me cuadraría exactamente en esa definición con alguno de esos valores que yo personalmente tendría identificados en el ámbito del liderazgo. Por lo tanto, más allá de ese concepto, creo que esos tres elementos nos pueden dar justificante de que estamos en la crisis de liderazgos. Un segundo elemento que tendría que ver con la crisis de valores, ¿no? Crisis de valores o evolución de valores, ¿no? Los valores actualmente, tal y como están identificados, la gente joven, ¿no? Pues seguramente interpreta alguno de los valores pues de forma diferente a los que los valoramos nosotros, las generaciones pues que ya estamos saliendo un poco del mercado laboral, ¿no? Y eso ni es bueno ni es malo. Simplemente es diferente. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar las diferentes acciones desde el punto de vista organizativo. Lo veremos después e incidiré mucho en la gestión de la diversidad, por ejemplo, en el ámbito organizacional. Segundo elemento. Y el tercero es porque hemos sido capaces durante estos últimos tiempos trabajar, relacionarnos e impactar un poco con el modelo de liderazgo del Pep Guardiola y el Manel Estiarte, ¿no? Que son las dos personas que nos han facilitado que la cátedra pues venga determinado por ellos dos y al final son los que impulsan esa cátedra desde la ejemplariedad de muchos de los trayectos que han definido en su recorrido profesional. Es cierto que en la gestión de equipos de alto rendimiento en el ámbito deportivo, pero veremos después que en el ámbito deportivo, el ámbito educativo o el ámbito empresarial o el ámbito de la salud es muy parecido a la hora de gestionar equipos o gestionar equipos de alto rendimiento. Claro, llegado aquí, podríamos plantearnos en un primer nivel una pregunta al aire, ¿no? Que todos podríamos ser capaces de intentar responderla, ¿no? Si pensáramos en alguna palabra que nos identificara a nosotros como personas que lideramos equipos o lideramos organizaciones de forma rápida, ¿qué palabra utilizaríamos, ¿no? Si nos costara identificarnos como profesionales o como liderazgos, ¿cuál sería aquella palabra que nos identificaría como profesionales, ¿no? Y si eso nos cuesta, ¿qué palabra utilizaríamos para identificarnos como personas, ¿no? Bueno, seguramente nos costaría un poco, porque hacia afuera somos más capaces de identificar qué características tienen los de fuera que no nosotros mismos, nos cuesta más, Miren, voy a compartir con ustedes a priori tres palabras que me parece que nos van a funcionar bastante bien para enmarcar todo lo que después voy a decirles del liderazgo en las organizaciones con esta capa de valores que decíamos antes,
Miren, hemos trabajado básicamente estas tres primero. El liderazgo para nosotros, en primer lugar, es el concepto de anticiparse. Anticiparse es un poco definir el futuro deseable, si me permiten. En bibliografía se habla a veces de la planificación como definir el futuro deseable, ¿no? Ese concepto de anticiparse. Alguno de nosotros está pensando en planificar sus vacaciones, por ejemplo. Bueno, está anticipándose, ¿no?, en su imaginario cómo quiere que esas vacaciones sean. Una primera palabra. La segunda, vinculada al concepto de liderazgo, que tiene que ver con la capacidad de comunicarse. En bibliografía está bastante descrito que no se entienden o no se conocen liderazgos que no sean capaces de comunicar de forma efectiva. ¿Hay liderazgos que puedan comunicar de forma efectiva? Pues no lo sé. Yo diría que no. Sería una condición sine qua non que el liderazgo tiene que ser capaz de trasladar a los demás aquello que pensamos que se tiene que desarrollar en nuestro ámbito personal o en nuestro ámbito colectivo. Una segunda palabra que quiero compartir con ustedes. Y una tercera que tiene que ver con un valor que para mí me parece interesante, que es el concepto de la confianza. Confiar, ¿no? La confianza es la expectativa positiva depositada en alguien. Siempre que confías en alguien, al ámbito individual o al ámbito colectivo, esperas que el retorno sea bueno. Si desconfías, el retorno normalmente la espera no es buena, porque tiene seguramente una falta de crédito anterior con esa relación, ¿no? Por lo tanto, estas tres nos enmarcan un poco algunos de los elementos nucleares del liderazgo, que luego ampliaré más con los pilares, pero que quiero compartir. Y hemos añadido una cuarta palabra, y si me permiten la frivolidad, la hemos incorporado después de ver la película El Conde de Montecristo, esta Navidad en Netflix. El Conde de Montecristo se ha hecho unos cuantos remakes durante estos últimos años. En este último Conde de Montecristo, al final, hay una descripción que me parece interesantísima para compartirlo también en liderazgo. Y habla Dumas, es decir, al final la sabiduría humana se define en dos palabras. En la confianza, recuerden que la confianza la hemos utilizado antes como un elemento nuclear, y esperar. Me parece brillante, ¿no? Esperar, ¿no? En liderazgo, en management, en gestión, es bueno saber esperar. Esperar el momento de la decisión, esperar el momento de la comunicación, esperar el mejor momento para hacer las cosas, ¿no? En liderazgo me parece que la acción es importantísima, la gestión del tiempo de la acción me parece que también es importantísima. Por lo tanto, estos son los elementos que nos parece que a priori nos podrían funcionar. A nadie se le escapa que lo que voy a hacer a partir de ahora es una foto. Por lo tanto, no voy a profundizar en ninguno de los bloques, pero sí que me interesaba tener como mínimo que al final se bañen ustedes de la sesión, que ustedes puedan visualizar algunos de los elementos básicos de las organizaciones, de los liderazgos y los valores. Miren, para nosotros hay 8 elementos básicos que son importantísimos a la hora de identificar los liderazgos para que las organizaciones sean eficientes y mantengan un buen clima laboral. Al final los equipos de alto rendimiento tienen que tener la dualidad de contenido, ¿no? Pueden ser resultadistas, pero si no tienen buen clima laboral, la relación rompe rápidamente. Pero si tenemos muy buen clima laboral, pero no tenemos resultados, somos un grupo de amigos. No somos un ámbito organizacional que tiene unos objetivos a cumplir, ¿eh? Por lo tanto, son 8 elementos que quiero compartir con ustedes, ¿no? Claro, son 8 elementos que tienen que ver cómo nosotros vemos los retos de las organizaciones a corto plazo. Y de hecho se está reflexionando mucho en nuestro entorno social, en nuestro entorno político, en nuestro entorno empresarial sobre los retos. Fíjense de todas maneras que definimos muchos retos, pero vinculamos pocas veces las oportunidades a los retos. Por lo tanto, todo aquello que yo voy a decir a partir de ahora me gustaría que vincularan las dos cosas. Lo que se plantea como reto, por un lado, si lo tenemos identificado y nos anticipamos, será una oportunidad. Ese es el kit también del liderazgo en las organizaciones, y luego al final acabamos con la pátina del concepto de los valores. ¿Cuál sería el primer reto en el que nos vamos a plantear? Al final de todos los retos nos va a quedar un esquema, que son los 8 elementos que quiero compartir con ustedes, que me gustaría que se llevaran en su imaginario para decir, cada vez que hablemos de retos y oportunidades en las organizaciones, estamos hablando de estos 8 elementos, ¿no? El primer gran reto lo tenemos en el ámbito de las competencias individuales en el ámbito organizacional. Las personas que desarrollamos actividad profesional tenemos dos partes muy interesantes y si puede ser complementarias.
aquella que nos da competencia para desarrollar nuestra práctica profesional, por lo tanto, la suma de conocimientos, de capacidades y de habilidades que nos dan, ¿no?, una competencia para hacer alguna cosa, me parece sustancial, pero es evidente que se suma también algunos aspectos desde un punto de vista personal. La pregunta sería, ¿todas las personas se mueven igual en las organizaciones, independientemente de sus competencias? No. Porque se incorporan tres elementos ciertamente importantes: la actitud personal, las motivaciones personales y los valores. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que las competencias tienen un valor intrínseco en la organización, pero no se podría desarrollar los objetivos de las organizaciones si no tenemos gente altamente motivada, con una actitud positiva y con unos valores a la altura de la expectativa del propósito de la organización, ¿sí? Ese sería un primer elemento, pero claro, decir competencias, estaríamos hablando de qué tipo de competencias estaríamos hablando, ¿eh? Fíjense, a la izquierda, las competencias que el World Economic Forum definió para el 2025. Fíjense que estas son las competencias, no voy a describirlas, las están ustedes viendo perfectamente, pero si las comparamos con las que está definiendo para el 2030, hay un cambio significativo de la evolución de las competencias. Fíjense que las tres primeras competencias han caído en el 2025 y hemos reinventado las tres competencias que tienen que ver básicamente con redes, con ciberseguridad, con datas y con inteligencia artificial, que en el 2025 ya impacta, pero no se había definido en el 2020. Por lo tanto, la primera idea es que si tenemos que liderar personas, equipos y organizaciones, lo primero que tenemos que pensar es que estas personas, los equipos y las organizaciones van a necesitar liderazgos diferentes, porque las competencias profesionales van a ser diferentes. Es un primer elemento a tener en cuenta. Pero el segundo elemento a tener en cuenta es cuáles son los trabajos que van a crecer más rápido durante los próximos años, hasta el 2030. Bueno, pues hay una cierta correlación entre aquellas competencias que decíamos antes versus el ámbito laboral que necesitamos a futuro. Vuelvo a la misma máxima. Si tenemos que liderar organizaciones, uno de los retos es conocer qué tipo de organizaciones vamos a tener que liderar, ¿eh? Primer elemento a tener en cuenta de los 8. El segundo elemento a tener en cuenta de los 8 tiene que ver con las personas. No una persona desde un punto de vista competencial, sino las personas que coinciden en el espacio físico en las organizaciones. Hay una máxima que dice que las expectativas de los profesionales que se incorporan al mercado laboral ahora son muy diferentes a las expectativas de las personas que se incorporaban al mercado laboral hace relativamente poco tiempo. Primera idea. Y la segunda es que las organizaciones tenemos cantidad de personas, cantidad de profesionales de ideologías diferentes, de generaciones diferentes, de géneros diferentes, de razas diferentes, de religiones diferentes, lo que se conoce como la gestión de la diversidad, que es uno de los grandes retos de las organizaciones. Gestionar personas que hacen, ¿no?, que la organización funcione, pero con valores intrínsecos a su educación diferentes. Un segundo elemento a tener en cuenta, ¿no? Fíjense que hay un elemento importantísimo en el ámbito de las organizaciones, que es el cambio generacional. Si analizamos la evolución de las generaciones en nuestro ámbito organizativo, fíjense que actualmente estamos trabajando estas 4 generaciones. Algunas de ellas estamos ya en la salida profesional y otras se van incorporando, ¿eh? Para cada una de estas generaciones, las expectativas del mercado laboral son diferentes. Por lo tanto, no nos sirve la estandarización de los liderazgos como servía hasta ahora, la aplicación de un solo concepto de valores como era hasta ahora, sino que son la diversificación de esos valores. Recuerden esta transparencia, porque cuando hablemos de liderazgos también hablaremos de tipologías de liderazgos a partir de las personas que están trabajando en nuestros ámbitos profesionales, ¿eh? Segundo elemento a tener en cuenta. Tercer elemento importantísimo que tenemos como reto en las organizaciones es la construcción, la generación de equipos. Les voy a dar 3 palabras que nos parecen condición sine qua non para la configuración de los equipos. Para que los equipos funcionen de forma ordenada, si le damos coherencia a lo que hemos dicho antes, las personas tenemos competencias diferentes, por lo tanto perfiles diferentes, el elemento nuclear de los equipos es la complementariedad de los perfiles, ¿no? Primera palabra a tener en cuenta. La segunda tiene que ver con la
multidisciplinaridad. En los equipos hay personas que hacen cosas diferentes, pero que impactan de forma diferente también, pero de forma muy interesante, muy importante en la organización. La multidisciplinaridad. Y la tercera es la interdisciplinaridad, cómo esos equipos trabajan de forma conjunta para dar respuesta adecuada a las demandas. A mí me gustaría pensar que uno de los retos que tenemos en las organizaciones y en los liderazgos es configurar equipos que al final se conviertan en equipos de alto rendimiento. Por lo tanto, altamente eficientes, pero manteniendo esa estructura que decía yo antes, importantísima, de buenos climas laborales, de buenos niveles de satisfacción, de buen impacto positivo sobre las personas que desarrollan su ámbito profesional. Creo, con toda sinceridad, que no se puede disociar una cosa de la otra, ¿eh? Sería una idea a tener en cuenta en los equipos. Y un elemento que me parece importantísimo en la gestión de los equipos, que se ha hablado muchísimo, es la gestión del talento. Me parece que es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones y tienen los liderazgos. ¿Cómo somos capaces de gestionar estos talentos que se incorporan al mercado laboral? Porque se habla mucho de captar talento. Está muy bien captar talento. Pero para mí la importancia no es tanto captar talento como fidelizar el talento que tenemos. Y ahí tenemos mucho recorrido que hacer. Por lo tanto, comparto con ustedes en pantalla uno de los instrumentos para gestionar el talento, que es la Namebox, que lo que hace es cruzar el potencial de las personas versus el rendimiento de las personas para ser capaces de buscar el mejor espacio posible para que las personas se identifiquen con su lugar de trabajo, no haya disociación entre lo que hacen y lo que se espera de ellos. Por lo tanto, ese me parece que es un elemento muy nuclear. En algún momento tenemos que dejar de hablar del talento como un elemento de rutina prácticamente conceptual y bajar realmente al terreno de cómo somos capaces de desarrollarlo. Ese sería un tercer elemento. Cuarto elemento, decíamos que era en el 8, cuatro elementos de retos, la definición de objetivos, la hoja de ruta. Sabemos los profesionales que tenemos, sabemos seguramente las expectativas de los ámbitos organizacionales, veremos después que el entorno es uno de los elementos a analizar y que tenemos que justificar como tal, pero tenemos que ser capaces de definir claramente dónde queremos ir. Hay una máxima en gestión que dice que si no definimos dónde vamos, nos perdemos por el camino. Y eso nos pasa también en el ámbito personal, ¿no? Si no definimos dónde vamos, vamos dando tumbos, pero nos perdemos por el camino. Por lo tanto, me parece bien, yo diría, me parece muy bien que las organizaciones como reto tengan definidas muy bien las planificaciones estratégicas. Me parece extraordinario. Pero me parecería mejor que esas organizaciones definieran las planificaciones estratégicas y cómo impactan en el ámbito operativo, cómo bajan al ámbito operativo, cómo dan coherencia a aquello que se define en un ámbito más estratégico, ¿eh? Ese sería un elemento a tener en cuenta. Un quinto elemento de las organizaciones como retos aparece el concepto del liderazgo. A mí me parece que es un gran reto, pero es una oportunidad. Las organizaciones tienen que ser capaces de ir generando a nivel interno personas que tengan esa capacidad de liderar. Y les voy a dar 9 palabras que utilizamos mucho para ese concepto del liderazgo. Miren, nosotros pensamos que las personas que lideran, luego hablaré de los pilares del liderazgo, pero características que si suman a las palabras que hemos dicho antes y lo ponemos en una coctelera, pues bueno, podemos funcionar bastante bien. Miren, las personas que lideran, a nosotros nos parece que tienen que cumplir algunos requisitos. Tienen que ser personas que faciliten que las cosas se hagan, por lo tanto tienen que ser parte de la solución. Si son parte del problema no son liderazgos, serían otra cosa. Que faciliten, que influencien, tengan la capacidad de influenciar sobre las personas en las que están trabajando, y una tercera que me parece muy importante, que es la capacidad de ilusionar. Ilusionar, ¿sí? Tenemos que formar equipos que sean capaces de ser eficientes, pero que también sean, ¿no?, o trabajen de forma ilusionada para cumplir con un propósito. 3 palabras más que empiezan por R. La responsabilidad, personas que asumen su responsabilidad, no se delegan los demás. El rigor como un elemento importantísimo del trabajo, se tiene que trabajar buscando la excelencia. Si somos personas rigurosas, seguramente seremos unas personas ejemplares y podemos exigir aquello que uno hace. No podemos exigir aquello que uno no es capaz de hacer. Y una tercera palabra que empieza por R, que para mí es el valor innegociable del liderazgo, que es el respeto.
El respeto es innegociable en cualquier tipo de relación, pero nosotros no entendemos que haya falta de liderazgos por una falta de respeto, sería absurdo plantearlo así. Y unas 3 más que tiene que ver con la H. Miren, la H de honestidad, hacer aquello que uno dice, ¿no? Ser coherente con el planteamiento teórico y práctico, ¿no? La H con la humildad, las personas que lideran ataques de importancia, 0. No tiene que haber ataques de importancia, ataques de arrogancia, ¿no? Humildad. Y la última, que es un toque, si me permiten, sin frivolidades, un toque para descomprimir, que es el humor, ¿no? Un toque. Cuando toca, ¡pam!, pues hacerlo, ¿no? Y luego 2 elementos más a estas 9, que sería la actitud positiva, que nos vendría bien como la competencia de liderazgo, y para nosotros una también importantísima, la ejemplariedad, ¿no? Ser ejemplar quiere decir que es una manera determinada de hacer de una forma concreta. Si estas 9 palabras que hemos dicho son buenas a nivel de retos, en el mercado laboral tenemos absolutamente de todo. Quiero compartir con ustedes alguna idea sobre el tema de liderazgo, algunas que tienen que ver con bibliografía y algunas otras que tienen que ver con los pilares básicos del liderazgo. No voy a profundizar, pero hablamos de organizaciones. Dentro de las organizaciones están los liderazgos, como potenciar esas personas que pueden tener capacidad de influenciar. Y nosotros hemos definido también con mucha humildad estos 7 pilares básicos del liderazgo. Nos parece que cada uno de ellos son elementos para trabajarlos en profundidad. De hecho, cada una de estas descripciones, si la pudiéramos trabajar, son como pequeños cajones, si me permiten la expresión, ¿no? Y cada uno de ellos lo podíamos trabajar para asumir, ¿no?, el contenido final del propósito del liderazgo. Fíjese que son 7 los pilares básicos y abajo están definidos algunos de los valores que nos parecen incontestables desde un punto de vista del liderazgo, que lo que hacen es, de forma transversal, impactar prácticamente en cada uno de ellos, ¿eh? Alguno de los que he dicho hoy anteriormente podía estar definido en este modelo de los propósitos, pero cada uno de ellos tienen maneras de desarrollarse desde un punto de vista de contenido vital, ¿eh? Serían los propósitos que nosotros habríamos definidos. Si tuviéramos que buscar una imagen, nosotros hemos encontrado esta, ¿eh? Nos costaba encontrar alguna imagen que identificara el concepto de liderazgo y cómo impactaba todo lo demás, ¿no? Al final hemos encontrado la imagen esta como el sistema solar, ¿no? El liderazgo tiene una capacidad de influencia prácticamente para cada una de las cosas que he dicho anteriormente. Este sería el quinto elemento. Pero antes de acabar, recuerden que antes hablábamos de las generaciones y cómo impactaban, ¿no?, las diferentes generaciones en el ámbito motivacional, ¿no? Pues en los liderazgos es exactamente igual, ¿eh? Comparto con ustedes esta transparencia porque nos dices cómo liderar equipos multigeneracionales, y para cada uno de los equipos, cada una de las edades que hemos dicho antes en el ámbito motivacional, la expectativa es totalmente diferente. Por lo tanto, tendríamos que vincular 2 cosas. ¿Cuáles son las características que tendrían que tener las personas que lideran, pero cuáles son las expectativas de las personas que están dentro de nuestros colectivos profesionales respecto a ese liderazgo? Cruzar estas 2 cosas, pues no tiene nada de fácil, es ciertamente complejo, ¿eh? Sería un elemento también a tener en cuenta, ¿eh? Comparto con ustedes 4 películas por si alguien es muy curioso y es muy de ver películas. Si no las han visto, les aconsejo porque son, bueno, como lecciones de liderazgo las 4, ¿eh? La del 47 hace relativamente poco tiempo que se hizo, es un liderazgo más social. La Sociedad de la Nieve es lo del liderazgo más compartido. El Padrino, que ya es más clásica, ¿no? Un estilo de liderazgo más autocrático, más directivo, más personalista, ¿no? Y el último, que es el de La Mujer Italiana, es un liderazgo más socializado, ¿no? Bueno, son liderazgos que recogen mucho del contenido de lo que hemos descrito hasta aquí, ¿eh? Este sería un poco el elemento de los 5 elementos primeros. ¿El sexto cuál sería? Muy rápidamente, ¿eh? El sexto sería el elemento de la comunicación. Uno de los retos importantes de las organizaciones tiene que ver cómo comunicamos. Y desde el liderazgo, básicamente aquella comunicación que tiene que ver con la comunicación interpersonal. Hay 5 elementos que me parece que no voy a entrar, pero los voy a describir muy rápidamente, que tienen que ver mucho, no tanto con la comunicación organizativa, que me parece que estamos en un momento de saturación comunicacional. Las organizaciones creo que las estamos saturando de información, las estamos saturando de comunicación, no siempre relevante, sino a todo el mundo le estamos dando un poco de todo, pero sí 5 elementos que me parece que son importantes, a nivel de comunicación interpersonal. Miren, en los liderazgos basados en la comunicación intrapersonal,
cómo nos comunicamos con nosotros mismos para dar respuesta también un poco a nuestras expectativas, ¿no? Lo que se define como el KitKat comunicacional, ¿no? Cuánto tiempo dedicamos a nosotros mismos también, ¿no? Para afrontar según qué tipo de situaciones. Les aconsejo un libro, es un libro muy pequeñito, casi de fin de semana, que se llama La pausa, del Robin Payton. La pausa, que lo que describe es un poco eso, ¿no? Cómo tenemos que ser capaces de asumir pausas personales para, ¿no?, comunicarnos un poco con nosotros mismos. En segundo lugar, la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal, 3 elementos a tener en cuenta, la asertividad, la empatía y la escucha activa, como elemento nuclear, desde el liderazgo, importantísimo. En tercer lugar, la comunicación del equipo o del grupo, cómo somos capaces de socializar aquello que queremos, y la comunicación en el ámbito más social, más en público. Y añado una que me parece muy interesante, que es la comunicación de malas noticias. Desde el liderazgo también tenemos que ser capaces de asumir que a veces las noticias que tenemos que dar impactan negativamente sobre la persona a quien comunicamos, ¿no? Una mala noticia es un cambio de expectativa abrupta a nivel individual o a nivel colectivo. Por lo tanto, hay que avanzar un poco en ese sentido en qué fase estamos, Por lo tanto, estos elementos en el ámbito de la comunicación interpersonal y la comunicación en general desde un punto de vista del liderazgo. Tenemos que profundizar mucho para ser capaces de profundizar sobre esos elementos y darnos cuenta un poco de lo que impacta a nivel general. Me quedan dos elementos y les hago una reflexión sobre los valores. El sistema, la organización, los equipos, no están todos siempre en el mismo ámbito. Hay equipos que están en regresión porque hay falta de recursos y tenemos muchas demandas. Hay equipos que están en conflicto porque hay muchas tensiones entre las personas que trabajan. Por lo tanto, identificar en qué fase está el sistema, la organización o el equipo, pues desde el liderazgo también es sumamente importante. Y por último, lo que tiene que ver con el entorno. Bueno, estamos en un entorno cada vez más cambiante, más dinámico, más de expectativas complejas, pero hay una buena noticia y una mala noticia. La mala es que la tendencia natural es que la cosa se irá complicando progresivamente. Que después de una ola viene otra ola, ¿no? No se acaban esas olas, van viniendo una detrás de la otra. Por lo tanto, uno de los retos importantísimos de las personas que asumen niveles de responsabilidad es saber que no se acaba. No hay un proceso finalista que no se acaba, ¿no? Por lo tanto, la mala noticia es que seguirán viniendo olas. La buena noticia es que es para todo el mundo igual, ¿no? Con lo cual todo el mundo estaremos en este proceso de cambio absolutamente enfrentados, ¿no? Los procesos de cambio cada vez serán más agresivos, teniendo en cuenta eso que decíamos antes de las expectativas, de las competencias, y al final nos quedamos en cómo todo esto va a impactar en el ámbito de los valores, ¿no? Las organizaciones con unas necesidades, los liderazgos que tienen que dar respuesta a esas necesidades, y se habla de la crisis de valores como una ola más que va a impactar en ese nivel, ¿no? Bueno, claro, nos podíamos preguntar también, como nos preguntábamos anteriormente, ¿por qué una cátedra de liderazgo con valores? Nos podíamos preguntar también ahora, ¿por qué un liderazgo en valores, ¿no? Bueno, podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Pero si identificamos la tipología de organizaciones, si analizamos la tipología de las personas que estarán trabajando en esas organizaciones, los liderazgos nos tienen que aportar estos 5 elementos sí o sí para ser capaces de dar respuesta adecuada a las demandas, Construyen un elemento nuclear, que es la confianza individual y la confianza colectiva. Acuérdense que una de las primeras palabras que yo compartía con ustedes era la confianza, ¿sí? El liderazgo basado en valores, la confianza. La segunda, porque nos plantea el elemento nuclear de cómo guiamos nuestra toma de decisiones. En base a qué elementos desarrollamos esa toma de decisiones. La tercera es porque hay un elemento de valor también que es la lealtad institucional, la lealtad del equipo y la lealtad de las personas, lo que sería el propósito, ¿sí? La cuarta porque mejora la reputación de las empresas, y la quinta es porque yo creo que al final también tenemos una parte de responsabilidad social individual y luego la responsabilidad social corporativa.
pero la corporativa no tiene sentido si individualmente no nos sentimos con esa responsabilidad social, ¿eh? Bueno, estos 5 elementos yo creo que darían juego para identificar el concepto de valores. Esto es lo que hemos ido trabajando durante estos últimos años en la Cátedra de Liderazgo en Valores. Conocer aquello que se necesita en futuro, identificar los retos y las oportunidades y cómo eso lo vamos a ir trasladando en 4 ámbitos, que son los que pienso que tenemos que irlos trabajando. Desde un punto de vista individual, desde un punto de vista del equipo, desde un punto de vista de la organización y desde un punto de vista del entorno. Cada uno de estos paquetes identificaría muy rápidamente el impacto de los valores. Si alguien es muy curioso, en la cátedra el modelo de valores se basa en una táctica de fútbol, que es el 1-4-3-3, ¿no?, que tienen a la izquierda, ¿no?, identificándose que es muy importante el ámbito individual, pero que a nadie se le escapa que es muy importante también el ámbito del propósito. El entorno del ámbito deportivo, ¿no?, que se ha generado durante muchos años, sería nuestro entorno desde un punto de vista empresarial, ¿no? Al final, y como idea central, es que los valores impactan sobre todo lo que hemos ido desarrollando, pero sobre todo desde la definición de los valores y la propia convicción a esos valores, ¿no? Y cómo vamos a ir definiendo algunos modelos donde lo que impacta son las conductas y los comportamientos, ¿no? Y les puedo compartir, si quieren, 3 ejemplos de 3 instituciones que han trabajado mucho en base a eso que se necesita desde un punto de vista organizativo, cómo se definen los valores y, sobre todo, qué conductas vinculadas a los valores podemos irlos desarrollando, ¿eh? La primera transparencia que comparto es de una farma que es Servier, que definió 4 valores, pero fíjense que ha definido 8 principios básicos, pero lo que a mí me parece muy relevante son 24 comportamientos. ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo en el cómo vamos a dar respuesta a la demanda para ser capaces de dar respuesta a la demanda esta que hemos planteado antes? Es un ejemplo de Servier. Un segundo ejemplo es un ámbito sanitario. El Hospital Clínico de Barcelona definió valores, básicamente 3, la confianza, la gratitud y la generosidad, 3, ni 5, ni 12, ni 15, 3. Y en base a esos 3 ha ido definiendo básicamente que la manera de desarrollar cómo las personas que trabajan en el Hospital Clínico son capaces de impactar en los usuarios, las personas que vengan del sector salud, ¿no? Es importantísimo el impacto en el ámbito de los usuarios, el impacto en las familias, el impacto en el ámbito social, ¿no? Por lo tanto, cómo impactan las conductas y los comportamientos. Y el último ejemplo que quería compartir con ustedes, porque me parece que es un muy buen ejemplo de co-creación de valores, que es el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona hizo un proyecto interesantísimo de definición de valores coparticipado por la organización. Por lo tanto, no hubo una consultoría, una asesoría, unos expertos que vinieron a decir no sé qué, sino que en un trabajo co-creado definieron estos 5 valores. Y definieron que uno de estos 5 valores era el más importante. De hecho, lo definían como el valor central. El valor central para el Ayuntamiento de Barcelona es el compromiso de servicio público. Pero lo importante no es que definiera el concepto, sino que definió después para cada uno de los valores el comportamiento que se espera para cada valor. Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona, con las personas que trabajan, han desarrollado un ámbito de decir, los que trabajamos aquí tenemos estos valores prioritarios, estos comportamientos, y a partir de aquí definimos cómo trabajamos en este entorno que decíamos antes, cambiante, con expectativas cada vez más difíciles y con un nivel de competencia de los profesionales también diferentes, ¿eh? Al final comparto con ustedes el esquema. Decía, nos tenía que quedar un esquema de 8 elementos básicos de las organizaciones. Pues son estas 8. ¿No? Las competencias individuales, que son las que impactan, la gestión de las personas, la gestión de los equipos, la definición de las estrategias, cómo potenciamos los liderazgos, la comunicación, el sistema organizativo y el entorno. Estos son los retos y las oportunidades de todas las expectativas organizacionales. Estos son los retos de los liderazgos y para mí estos son los retos de los valores. Los valores tenemos que definirlos en base a estos retos que hemos planteado anteriormente. Concluyo, acabo muy rápido, un minuto, 3 ideas, que alguna de ellas puede ser incluso quizás contradictoria. La primera, una idea de Francesc Torralba, ¿no? Francesc Torralba, en su libro Liderazgo ético, decía que cuando muchas personas hablan sobre liderazgo y todas ellas lo hacen de forma diferente, hablaba como de una doble hipótesis. Es porque la cosa es muy compleja,
Yo digo que sí, o es que no damos para más, ¿no? Porque damos dando vueltas a las cosas y no damos para más, ¿eh? La segunda idea tiene que ver con la idea de Foster. Foster había sido un novelista que fue invitado a una conferencia a una universidad norteamericana, falleció hace unos años, pero dejó una fábula que es la fábula del agua, ¿no? La fábula del agua tiene que ver con un elemento nuclear que es dos peces jóvenes que van nadando por el mar y un pez adulto les dice: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está el agua? Y siguen nadando. Y cuando llevan un rato nadando, un joven se gira y le dice al otro: ¿el agua? ¿Qué es el agua? ¿No? Foster dice: las cosas son tan fáciles, tan sencillas, tan auténticas, tan cercanas, que las tenemos tan acerca de nuestras que no somos capaces de identificarlas como tal, ¿no? Quizás es más fácil de lo que planteamos desde esa estructura de liderazgo en valores. Y la última que quería compartir con ustedes es la filosofía Snoopy. A mí me ha ido bien, personalmente y profesionalmente, la comparto con ustedes, Carlitos y Snoopy estaban delante del mar o delante de un lago, delante de un río, y Carlitos le dice a Snoopy: Snoopy, un día nos vamos a morir. Y Snoopy le dice: efectivamente, un día, pero el resto de días no. Bueno, es verdad que estamos en una situación compleja, difícil, ¿no? Que no será fácil los liderazgos, el impacto, los valores, pero bueno, tenemos convicciones, tenemos ganas de trabajar en ese sentido, y yo creo que seremos capaces de dar respuesta adecuada a las personas que se incorporan al mercado laboral y que actualmente están, a los equipos que están desarrollando su trabajo y, por último, a las organizaciones. Yo creo que ese también es un reto para los liderazgos actuales y futuros. Nada más, muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues muchísimas gracias, Valentín, por la sesión realizada. Sí que me gustaría, bueno, pues primero a ver si alguno de los asistentes tiene alguna cuestión para poder plantearle. Se ruega, no se pregunte. A mí sí que me gustaría, Valentín, trasladarte, bueno, pues una cuestión que sí es verdad que es un planteamiento quizás bastante clásico, pero que bueno, a día de hoy se sigue planteando, formulando, y es si el líder nace o se puede entrenar. Me alegra que me haga esa pregunta. Es complicado. Hay mucha bibliografía que dice que el líder nace, y hay bibliografía que dice que se hace. Si te sirve, Nieves, te hablo por mi experiencia. Yo creo que todo se puede aprender, pero hay elementos innatos que aportan mucho valor y que no se puede aprender, ¿no? Hay gente que tiene una capacidad innata de atraer, hay gente que tiene una capacidad innata de influenciar, hay gente que tiene un carisma que es muy difícil de generarlo como tal, ¿no? En las escuelas de negocio, en las universidades, trabajamos mucho el liderazgo, por lo tanto, es cierto que a medida que vamos pasando el tiempo y vamos formando en competencias de liderazgo, la gente puede desarrollarlo, Pero siempre hay un elemento interno que si lo tienes, pues no. Eso yo comparo muchas veces, Nieves, con la comunicación, por ejemplo. Hay cursos de comunicación, hay muchos, muchísimos, pero hay gente que no ha hecho un curso de comunicación pero que se comunica extraordinariamente bien, lo lleva de casa, ¿no? Y el liderazgo hay personas que lo traen de casa, ¿no? Pero a la gente que nos esté escuchando, yo creo que es una competencia que se puede adquirir y por lo tanto a trabajar y a profesionalizar los liderazgos cada vez más. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, damos... Perdón, ¿hay una cuestión? Bueno, yo creo que el tema liderazgo es claramente motivar, ¿no? O sea, entonces la pregunta es, con estos cambios de generaciones que has comentado, creemos mucho que los jóvenes están más desmotivados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tipo de líder que haría falta para motivar a jóvenes que llegan a un mundo con mucha tecnología, mucha IA, muchas cosas muy cercanas y a la vez lejanas, ¿no? Entonces, ¿qué consejos darías a un líder para motivar a un equipo joven, por ejemplo? Es complicado esto, yo creo que hay dos partes de la cuestión. Una es cómo las personas acceden al ámbito profesional, y yo creo que acceden con una expectativa diferente a las que teníamos en generaciones anteriores, Por lo tanto, la prioridad no es el trabajo, sino que la prioridad es el ocio, la prioridad es compaginar el espacio laboral con el espacio personal, la flexibilidad laboral, ¿no? Aquello que, por lo tanto, si las organizaciones somos capaces de entender que la práctica profesional ha cambiado en ese sentido, el nivel motivacional vendrá por ahí.
¿no? Cada vez más organizaciones flexibles, donde se facilite mucho la conciliación, donde las promociones internas sean cada vez más fluidas. Un poco irnos a la transparencia que ponía antes, es decir, ¿qué espera el nuevo profesional respecto al que tenía antes? Un primer elemento. Pero un segundo elemento también, no tanto desde la visión del liderazgo, sino del profesional, hay profesionales que creo que no se les podrá cambiar demasiado las expectativas de cambio respecto a las organizaciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el sector salud, ¿no? Y estamos hablando en procesos de cambio extraordinarios. Bueno, el profesional que se trabaja en el ámbito de salud trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Podemos variar o podemos flexibilizar mucho, seguramente, el proceso organizativo, pero en algún momento determinado, comparativamente hablando con otros ámbitos, será muy complicado, ¿eh? Por lo tanto, la expectativa del profesional cambia, el nivel motivacional intrínseco es diferente, motivan otras cosas diferentes, ¿eh? Lo hemos visto antes en las generaciones, y dos, las organizaciones tenemos que ser cada vez más flexibles y dar más respuesta a esa. A mí me gusta hablar mucho de la individualización de los procesos motivacionales. Se rompe la socialización, el todo para todos, pues igual no, ¿no? Igual, dependiendo de los ciclos de vida, la expectativa del profesional es diferente. Yo tengo expectativas profesionales ahora que no tenía hace 30 años atrás. Por lo tanto, yo espero que mi organización sea capaz de darme respuesta a mi expectativa, pero es muy diferente a la que tiene la persona que se incorpora al mercado laboral en la actualidad, ¿eh? Y comparto con ustedes también una reflexión que me parece que los que nos movemos en el entorno universitario evidenciamos cada día, ¿no? Las personas que acceden al ámbito universitario y a la formación tienen también unas expectativas de ámbito profesional diferente, ¿no? Bueno, pues hay que ser capaces de conjugarlo. Yo creo que vamos un poco a contrapié, si me permite la expresión. Yo creo que vamos un poco retardados. No hemos sido capaces de avanzar. ¿Se acuerdan antes la primera palabra que decíamos, avanzarnos a las expectativas? Y yo creo que vamos, si me permiten, a salto de mata un poco, ¿eh? Pero hay que conjugar las dos cosas y no va a ser fácil siempre, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, damos por concluida la sesión. Muchas gracias, Valentín. Muchísimas un placer. gracias. Un placer, gracias.